Bien. Bueno, les decía, este es el proyecto. Yo lo que voy a hacer ahora, voy a revertir para que ustedes vean. ¿Dónde está? Build path. Configure build path. Yo voy a remover la librería y vamos a explicar. Bueno, esto lo pueden ver en detalle con todo el tiempo del mundo en el video, ¿sí? O sea, está detallado en el video ese que les pasé. Pero nosotros, para conectarnos a la base de datos, necesitamos, para hacerlo desde Java, necesitaríamos trabajar a bajo nivel con el protocolo, digamos, con el protocolo de MySQL para poder pasarle las consultas, y que es TCP, el protocolo que usa para el puerto. Entonces tendríamos que conectarnos por TCP y a bajo nivel mandarle las consultas y todo lo demás. ¿Qué es lo que suele suceder? Como les comentaba en el video, tanto los vendors de la base de datos como los lenguajes, depende de cuál surgió después, trata de que todo el mundo utilice su herramienta. Entonces deja disponible ya código para hacer ese tipo de cosas de forma gratuita para los que utilicen tanto la base de datos como el lenguaje de programación. Incluso a veces se ponen de acuerdo el fabricante, digamos, del lenguaje con el fabricante de la base de datos y ya arman en conjunto ese código programado. Ese código viene en formas de librerías, ¿sí? En lo que Java llaman librerías. Ustedes lo pueden descargar, ahí está visto cómo lo hacen. Yo les recomiendo que ya a partir de este año utilicen el conector el 8 punto algo, ¿sí? El que esté, pero usen el 8 punto algo, no importa cuál. Cuál estén disponible, pero sí de 8 en adelante. Bien, eso es una cosa. Después, una vez que ustedes lo descargan, generalmente están comprimidos, tienen que descomprimirlo. Hay dos formas de conectarse básicamente. Una es agregar la librería, que ustedes hacen, van a botón derecho sobre el proyecto, perdón, botón derecho sobre el proyecto, build path, configure build path. Y en la parte de librerías, ustedes pueden agregar shards o external shards, ¿sí? O add library directamente desde acá, lo mismo. Cuando ustedes les dan a las opciones externa o library y están fuera, el problema que van a tener ahí es que queda vinculado a su path dentro de su equipo. ¿Sí? No queda no es que está dentro del proyecto en forma relativa, queda con un path absoluto dentro de su computadora. Profe, el desplegable de opciones no se vio. Ah, Sí, perdón. solo se ve el lenguaje. Ahí esperen que cambio el share. Siempre me olvido que. Bien. ¿Ahí lo ven? Sí, ahora sí. Bien, vamos de vuelta. Así vemos. Botón derecho sobre el proyecto. Build path. Configure build path. Y acá en libraries tienen el external hard, por ejemplo, que acá lo lleva, por ejemplo, fíjense, ya por default va a la carpeta mía. Si no tienen exactamente la misma librería en la misma carpeta, con todo el caminito en todas las máquinas de su compañero, va a fallar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es agregarla localmente, que aparte tiene otras ventajas. Ustedes se llevan su proyecto a cualquier lado y tiene ya la librería disponible. Esto lo hacemos a mano, estamos aprendiendo. Si uno tuviera muchas librerías, hay gestores de dependencias, como Maven, Gradle, ¿sí? Que ustedes lo configuran dentro de su proyecto y pueden agregar todas las dependencias que ustedes quieran. Y se gestiona automáticamente. Cuando hacen compilar, se trae todas las dependencias. ¿Sí? Eso. No sé si tendremos tiempo. Si tenemos tiempo, agregamos a fin de año algo de eso. Pero si no, y alguien lo quiere mirar, no es tan difícil. Yo hoy en día, el más usado es Maven.
Yo personalmente estaría inclinado a mirar Gradle porque también sirve para lo que son los desarrollos con Android. Entonces iría por ese lado, pero solamente por ese motivo. No hay una preferencia entre uno y otro hoy en día. Como les digo, el más usado es Maven. Gradle viene ganando terreno justamente porque eh, es una opción también para proyectos de Android. Bien. Entonces, si ustedes la agregan externa, la agregan en la carpeta donde está, van a tener problemas con sus compañeros. Yo lo que recomiendo es que agreguen una carpeta, digamos, en el proyecto, New Source Folder, ¿sí? Donde lo que va a hacer es que ahí adentro ponen la librería ya extraída, la copian, van al gestor de archivos, copy, vienen acá, botón derecho, pegar, paste. Y listo. Y se agrega. Y una vez que la tienen acá, botón derecho, build path, add to build path. Ni siquiera tienen que entrar a ver cómo se hace. Y les va a desaparecer de acá. Les va a aparecer en Referenced Libraries. Bien. Así les queda localmente. Es decir, que si sus compañeros tienen esta librería en el mismo lugar y se llama igual, no van a tener problemas. Después yo les voy a mostrar cuando vemos Git cómo hacer para que esta librería se suba con su repositorio Git. No es una práctica común, ¿sí? ¿Por qué? Porque un binario en Git no cambia, ¿sí? No es algo que cambiamos todo el tiempo, entonces es como que normalmente lo que se pone es la dependencia y que se descarga automáticamente en cada uno. No se suele subir porque pesan bastante y no se pueden, aunque cambie un pedacito de línea, ¿sí? Aunque cambie un pedacito de línea, ya se considera ¿cómo es? Un proyecto, o sea, un cambio entero del archivo, porque es un archivo binario. Entonces no es una práctica común, pero para que yo se los recomiendo hacer, sobre todo si no tienen experiencia en Git, para que no tengan tantos problemas, ¿sí? Para que les sea más fácil hasta que aprendan a manejarse con Git. Cuando aprendan a manejarse con Git y conozcan un gestor de dependencias como Maven o Gradle, no hace falta que sigan haciendo eso. Bien, pero por partes. No debería tratar de aprender todo el lenguaje al mismo tiempo, ¿no? Y todas las metodologías de desarrollo, todas las herramientas, todas en profundidad al mismo tiempo. De a poquito. Bien. Una vez que hacen eso, ya tienen ahí la librería cargada. Acuérdense que está este archivo steps.md, que lo pueden ver incluso desde Git, que se ve bonito, que tiene cómo crear la base de datos esta para hacer las pruebas, ¿sí? Y les explica cómo, incluso el Git. Acá tienen cómo va a listear el... por algún motivo no me lo tomo como título principal, pero acá tienen cómo... cómo es, cómo va a listear el conector, ¿sí? En este caso yo puse el path, o sea, ejemplos, y le pongo el nombre del proyecto y demás. Ustedes acá tendrían que poner el path dentro de su proyecto. Para los que saben Git ya van entendiendo cómo hacerlo. Después lo vamos a ver en detalle cuando haga los videos de Git. Bien. Y después ustedes tienen la UI, que la vieron en el video, ¿sí? Cómo creé y cómo realice en este caso un select from persona, un select con el ID y el insert creo que había puesto, ¿no? Tipo nombre, apellido y está habilitado. Bien. Ojo por las dudas, en algún caso podría haber sin querer algún error, algún typo mío. Tengan eso en cuenta cuando estén mirando el nombre de la columna. En general creo que están corregidos todos, pero si sigue saltando, avisen. Bien. Bueno, hasta acá
hay gente que no vio lo que es el acceso, o sea, no sabe cómo utilizar una base de datos, no sabe por qué están haciendo lo que está haciendo. Bueno, estas, el select es la sentencia que permite recuperar datos desde la base de datos, o sea, permite recuperar la información que ya guardé. Y el where sirve para elegir exactamente qué filas. Digamos, la ID sería, ya si los que vieron modelo dominio, se pueden imaginar que la ID es el atributo que identifica una sola persona, entonces lo pueden ver desde ahí. Y después vamos a hacer una clase con lo que es la base de datos, el workbench, para la gente que no lo vio todavía en clase. Después hay una sentencia que es el insert, que sirve para agregar registros, el update, que sirve para modificar, y el delete, que sirve para borrar. ¿Sí? Esas son las que vamos a utilizar nosotros en líneas generales eh, para trabajar. Dato importante. Acá, el orden de los atributos estos es el orden de los signos de pregunta. O sea, yo quiero insertar el tipo de documento. Bueno, el tipo de documento es el primer signo de pregunta. Acá pongo el tipo de documento. El número de documento es el segundo dato. Entonces, el segundo dato, pongo el número de documento. El nombre es el tercero. Ahí. Apellido es el cuarto. Y está habilitado, tendría que ir acá, que es, está habilitado. Y fíjense como también en esta búsqueda que tengo la ID, hago del primer parámetro y único, y le seteé el ID 2 a mano. Yo quería el ID 2 a mano. Bien. ¿Pero puedo hacer una pregunta? Sí, ahora empecemos con la parte de preguntas. En las prepare statement, ¿le puedes poner cualquier sentencia MySQL? Por ejemplo, los join, los order by, o hay alguna que no se pueda. No, se puede poner todo en las prepare statement. Solo admite como parámetro valores. O sea, no el nombre de una columna, por ejemplo. No puedes poner el nombre de una columna con el signito de pregunta. Pero solamente valores que irían dentro de las filas. O sea, vos no podrías, por ejemplo, acá poner... En el from, por ejemplo, ahí no lo puedes poner como claro, parámetro. no podrías ponerle de parámetro acá en la tabla con un signito de preguntas. Te lo escaparía. Quizás te funcione, pero te funciona por accidente, no te funciona. Te funciona porque se escapan de la misma forma un string que en el nombre de la tabla es aceptable usar esos caracteres para el nombre de la tabla, pero no significa que esté preparado para eso el conector. Sí, en algunos casos te va a funcionar, pero es casualidad, no está pensado para eso y podría tranquilamente fallar. Pero puedes poner la sentencia que quieras. Select, con todos los join que vos quieras, con having, con group by, o sea, vos podés usar el having, o tenés que poner los campos, o tenés que poner vos. Lo mismo que el group by o el order by. Pero having tal campo igual, y ahí sí puedes poner un signo de pregunta. Por ejemplo, querés having promedio mayor y signo de pregunta. Y después pones cuál es el promedio que vos querías. Eso sí puedes hacer tranquilamente. Y otra pregunta. Sí. Yo cuando cursé gestión de datos usamos los grupos Yahoo. Creo que no estaba, yo cerró. No sé dónde puedo encontrar los apuntes ahora. Y tenemos un grupo nuevo, pero migramos toda la plataforma para unificárselos a ustedes también. Así que después escribime y te paso el... Igual como es, después le pregunto a la jefa de cátedra cuál es la clave para que se matriculen los de años anteriores. Pero mandame un Telegram así me acuerdo de pasártela. Pero en la plataforma virtual, en el campus, busca gestión de datos y matriculate. Después yo te averiguo la clave
de matriculación para los alumnos de años anteriores. Ahí tenés una sección que dice guías de estudio, y en esas guías de estudio tenés los links al material. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Cualquier cosa, lo mismo, todos los demás, si tienen alguna duda, me avisan. Un detalle es que ustedes pueden concatenar acá. ¿Sí? Ustedes pueden poner, por ejemplo, en vez de select asterisco, podrían ponerle select y acá concatenar los campos que ustedes quieran. ID, número, tipo de documento, nombre, apellido, etc. Pueden concatenarlo sin problemas. Pueden concatenar el where sin problemas también. ¿Dónde no les conviene concatenar? En los valores que van a utilizar, por dos motivos. Primero, si el valor viene dado por el usuario, que hace un filtro, una búsqueda que usan con un like o lo que sea, es un riesgo no usar una prepare statement, porque alguien podría aprovechar para poner un apóstrofe, cerrar el string y tratar de ejecutar una sentencia SQL tipo drop table usuarios o users y cosas por el estilo. Entonces, o delete from user where user igual admin. Y ustedes después se quedan con un sistema que no funciona. También se pueden hacer otros tipos de select y obtener algo de información por error. Podrían tratar de loguearse sin una contraseña. Se llama SQL injection. ¿Sí? Ese es el primer motivo para usar prepare statements. ¿Por qué? Porque viene el dato del usuario y si tiene alguno de esos caracteres extraños que podrían llegar a permitir vulnerar el sistema, lo escapa. Le pone una barra invertida adelante y escapa el carácter peligroso, ¿sí? Eso es lo importante. Y la segunda razón para hacerlo, fíjense que yo acá, por ejemplo, cuando vengo acá que estoy insertando, pongo signos de pregunta. Estoy insertando strings, enteros, otros strings y un booleano. Va apóstrofe, no va apóstrofe doble, ¿cuál era el formato de fecha? ¿Yo me fijé en algo de todo eso? No. Cuando usan parámetros y prepare statements, la forma de convertir el atributo a la base de datos ya está en la librería. Ustedes no se tienen que preocupar si necesitan apóstrofes para las fechas, si necesitan apóstrofes para los strings, si el booleano es un 0, un 1, un true o un false, todo eso se encarga la librería. Ustedes se desentienden de todos esos detalles. ¿Sí? Bueno, y esto, el otro que me estaba olvidando decirles, esto es cuando hacen un insert con una clave autoincremental, como la ID, para poder obtenerla después. Esto es solo para poder obtener el ID. Bien. Hasta acá. ¿Qué más? ¿Otras dudas? Fue una consulta. ¿Puedo usar store? Ejecutar directamente store y en vez de pasar el Sí, insert, podés ejecutar el store y ejecutar, pasar una podés clase ejecutar, directamente. podés ejecutar store procedures. Igual vas a tener que pasarle los parámetros al store procedure de esta forma. Te vas a tener que poner el call al store procedure y se vas a tener que pasar de esta manera y mapearlos de esta forma. Eso no cambia. Es correcto, pueden hacerlo con store procedure, pueden hacerlo a mano, como ustedes prefieren. Eso, no hay problema. Y usa el mismo prepare statement. Ajá. Usa la misma sentencia Sí, de... creo que es call, se pone delante call y el número de store procedure y entre paréntesis los parámetros, si no me equivoco. Vale, gracias. Una pregunta por tema de acomodar el código. ¿Se puede todo lo que es cerrar los recursos y hacerlo dentro de un método? Sí, se puede. Invocarlo cada vez que cerrar. Porque yo vi, por ejemplo, en este programa que está 3 veces lo mismo. Sí, porque este era para que vean la parte de acceso a base de datos. No quería molestarlos en separar el código, pero si vos vas a ver en el el ejemplo que sigue, digamos, de acceso a datos, vas a ver que el código en data tenés un DB connector, por ejemplo,
que se encarga de lo que es abrir la conexión, cerrar la conexión y demás. Que eso lo ven en los ejercicios de capas. ¿Ves? Yo tengo acá el DB Connector, que esto era después por ahí lo explicamos un poco, pero no necesita demasiada explicación. Y fíjate que tiene el driver, lo utiliza acá, le pasa los datos de la base de datos, el driver, el host, el puerto, el usuario, la contraseña, la base de datos. Incluso uso un pequeño contador que actúa para decir si puede, que sirve para determinar si puede cerrar la base de datos, si puede cerrar la conexión a la base de datos o todavía hay alguna acción pendiente. Sirve para eso. El contador este. No es lo mismo que un connection pool, pero se acerca lo suficiente como para que ustedes empiecen a entender cómo funciona por detrás, aunque sea con una conexión. Yo tengo una conexión, la comparto dentro de mi aplicación y cuando termino la cierro. ¿Sí? Si no, en realidad se hace pasando digamos, el contexto de la conexión y demás entre los distintos métodos. Es un poco más complejo, entonces todavía no los quiero meter en tema del pool de conexión, pero digamos, esto ya les va dando una idea de que no es que abro con todas las conexiones que quiero y las cierro por separado. Tendría que mi aplicación dentro de una ejecución, por ejemplo, yo estoy cargando una factura, bueno, en la cabecera, el detalle, los descuentos, los cambios en el stock, los cambios en la cuenta corriente, los remitos que genero, todo eso debería compartirse dentro de la misma conexión para que no tenga bloqueo, si no corro riesgo de que uno se bloqueen con otros. Unas de mis acciones se bloqueen con otras. Entonces tengo que tener cuidado con eso y tratar de compartirla si es que estoy haciendo una operación atómica. Bien, como te decía, después lo vas a ver, yo tengo acá que tiene el getCon y el releaseCon, que sirven para conectarte si hace falta abrir una conexión, si no usa la que ya está abierta, y el releaseCon la libera y cuando no queda nadie utilizándola, la cierra a la conexión. Eso es todo. O sea, ¿responde eso a tu pregunta? Sí. Bien. Acá van a encontrar, ¿sí? Son dos alternativas. Pueden pasarle los atributos así o pueden pasárselos así. Pueden encontrar si buscan en internet de dos formas. El CJ, si utilizan un driver anterior al 8.0, no lo van a encontrar. Si usan el 8.0, van a encontrar ahí ese package en el medio. Les aviso por si buscan algún artículo o video en internet, puede ser que eso esté o no esté, dependiendo de qué versión de MySQL está utilizando. ¿Sí? Bueno. De esta parte, digamos, que son, fíjense que yo, por ejemplo, cuando hago el inserto, y después de que ejecuté el cambio, me fijo cuál es el ID y simplemente se lo seteo. No tengo que devolver, no tengo que hacer return. ¿Sí? Esto cuando tengan incluso la parte de datos separadas, no tienen que hacer un return. Al mismo objeto en el cual tenían todos los datos, le setean ahora el ID y lo tienen disponible en todos lados. ¿Qué más se me ocurre que sea importante que les comente? Bueno, el execute, hay varios tipos de execute. Tienen el execute, ¿dónde estaba? Mira, el execute query que devuelve un result set que les permite obtener una serie de filas de resultado. Tienen el execute update, que es el que yo uso en el insert. ¿Dónde está? Mira, el execute update que devuelve un entero. ¿Qué devuelve el entero? La sentencia, la cantidad de filas modificadas por una de estas sentencias. ¿Sí? Fíjense, devuelve el row count del DML o 0 si la sentencia no devolvió nada. Es decir, por algún motivo no contestó, devuelve un 0. Porque puede ser que no haya modificado nada, entonces depende
las situaciones. Y hay un execute más que es execute solo, sin update. Se puede utilizar con esto, pero en vez de devolverme la cantidad de filas modificadas, me devuelve true o false si falló o no. Eso es todo. En general se utiliza cuando quiero hacer algún mantenimiento o algo, no es algo muy común en una aplicación transaccional. Generalmente, si bien no lo hago acá, ¿por qué? Porque yo estoy recuperando ya acá el ID, entonces si estuviera fallado, yo me fallaría también esto, no lo necesito, pero si no puedo revisar cuántas filas se modificaron para saber que coincide con lo que yo estaba haciendo. Estoy modificando por ID y le di la clave primaria, tendría que modificarse una sola. Estoy insertando en una sola fila, tiene que insertarse una sola. Estoy haciendo insert en batch porque estoy importando datos. Bueno, el lote de cuánto es de 100 filas, bueno, insertaron las 100, no, vinieron 98. Bueno, en este lote hubo un error y ya lo puedo guardar y reportárselo al usuario. Digamos, esas son las situaciones donde lo utilizaría. Bien, más preguntas. ¿Ninguna? ¿Quién vio el video del DB Connector? Yo lo vi como. Bien. Yo también. Bueno, ¿qué patrón tenía esto? Incluso se lo estoy mostrando acá, así que si se fijan pueden darse cuenta sin necesidad de recordar el video. Con esto es un patrón. Que los que cursan diseño o no la están cursando no deberían saberlo todavía, y los que ya la cursaron deberían saberlo. Este es el patrón singleton. ¿Patrón singleton para qué servía? Lo estudian para el parcial nada más. No sirve para inicializar una instancia y no duplicar, digamos, para pedirla Exactamente. o crearla si es necesario. Para que exista solo una instancia de esa clase en todo el sistema. Es solo para eso. Al hacer, y tiene otras ventajas, como por ejemplo, yo en este caso no, pero podría tener un constructor mucho más complejo que haga un montón de cosas muy difíciles y que si no se hacen perfectamente fallaría. Y además de eso, me aseguro que exista una única instancia, o sea, un único objeto de esta clase en todo el sistema. ¿Cómo se hace? Bueno, primero se hace con un constructor privado. ¿Qué significa que un método sea privado? Sea private. Que solo puedo acceder a la clase, ¿no? Que solamente lo puedo usar desde DB-Connector, ni siquiera de sus hijos. O sea, aunque tenga una clase que extends DB-Connector, no puede usar este constructor. No puede invocar, tengo que hacer o sea, un método privado no podría utilizarlo. En el constructor en particular significa que solo voy a poder crear, puedo hacer un new, digamos, un new DB-Connector, lo voy a poder hacer solo desde DB-Connector. Es decir, ¿cómo lo hago si no puedo crear el objeto? A través de un método de clase o un método estático. ¿Sí? Método estático o de clase son sinónimos, digamos. Entonces creo un método estático, getInstancia, getInstance, pueden poner instancia, solo instance, o incluso en algunos lenguajes se usa mucho el DBConnector.new y paréntesis, también. No es la costumbre en Java, pero hay lenguajes donde sí. Y entonces, yo en vez de crear, vamos a mostrarles, right? A ver si era en menú o en principal, no me acuerdo. En el controlador.
No, en el de data lo estoy usando, seguro. No dije nada. Acá, data persona. Fíjense que hago. En vez de hacer new dbConnector o dbConnector.getInstancia, llamo al método de la clase. O sea, no pongo el objeto, pongo clase.getInstancia. Se llama este método. ¿Y qué hace este método? Se fija en la variable instancia, que estaba por acá. Le crea, que es también de clase, ¿sí? Es una variable de clase. Si está vacía, crea un nuevo objeto y lo devuelve. Y si no estaba vacía, directamente devuelve el que ya existía. Por eso es que no crea otro nuevo, porque si ya está, devuelve la que está. Y si es nueva, la crea, la guarda en la variable y la devuelvo después. Entonces, obtengo siempre el mismo objeto una y otra vez. Solo la primera vez se lo crea. ¿Qué hace este new? Bueno, llama acá, registra el driver para que yo pueda trabajar y ya obtengo un objeto de dbConnector. Después utilizo los otros métodos. Fíjense que yo utilizo, una vez que tengo esto es un objeto de tipo dbConnector ya. Ahora, .getCon. Entonces, pido una conexión nueva. Abro una conexión nueva. Seteo, o sea, me fijo, si la conexión está en nulo, que es una variable de instancia, está en nulo o está cerrada, abro una conexión nueva. Y reseteo el contador. ¿Por qué lo reseteo? Porque podría haber dado un timeout y se me cerraron las conexiones. Entonces, por más que yo tenga un contador que caiga a 800.000, si se me cerró la conexión, ya está. Tengo que arrancar una de cero. Y ya acumulo un contador y lo devuelvo. Y si esto no estaba, o sea, si esto no estaba nulo o no está cerrado, o sea, está la conexión, existe y está abierta, simplemente salta acá, cuenta que hay un lugar más en la aplicación donde se lo está usando y después devuelve la conexión. Yo abro la conexión, uso lo que yo necesite del objeto. Esto puede ser algo guardado hasta acá en una variable con y después hacer el create statement, eso como quieran. Y cuando termino, que puede ser que me lo haya olvidado acá. A ver. Ah, no, ahí está. Cuando termino en el finally, si ustedes ya vieron lo que es el finally, cuando termino, ya sé que salió bien o salió mal, le pido que libere la conexión. Fíjense, no, cerrala. Libero la conexión. Ya no la voy a usar yo. Eso es lo que le estoy diciendo. Yo, que estoy obteniendo la lista completa de personas, ya la obtuve. Ya no necesito la conexión a la base de datos. Entonces, ¿qué hace el release? Descuenta la cantidad de lugares donde se está usando actualmente y cuando sea 0, la cierra. ¿Por qué está el menor igual y no el igual? Porque se puede haber dado con esto que se cerró, justo se cerró un segundo antes de que yo la liberara, en otra parte distinta del código se me cerró, entonces una parte del código me pidió una conexión nueva, reseté el contador a 0 y otra atrás la liberó. Entonces tengo el contador en 0 y otra la pidió, la liberó y la otra está liberando, entonces me quedó en -1. Bueno, cerrala la conexión. Digamos. Perdón, esto permite entonces que la conexión, todas las partes que tenemos utilicen siempre la misma conexión a la base de datos. Exactamente, porque por ejemplo, acá, ves que yo seteo los roles dentro de crearla, dentro de recuperar las personas. Yo acá hice un join, ¿no es cierto? No, no hice un join, perdón. Llamo al objeto. Acá podría haber hecho un join y hubiera estado perfecto, ¿sí? Para hacerlo simple, para la gente que no cursó todavía, acá llamo a la clase de roles, data role, y le pido, fíjense el set roles, le paso a la persona y hago que recupere los datos, los roles de la persona y me devuelve un objeto de tipo, o sea, un array de roles que tiene esa persona y lo setea
sea, genera el tipo y lo setea ya, le agrega los roles. Pero también, por ejemplo, déjenme buscar, cuando yo hago la persona, cuando yo creo la persona, además de crear la persona, si yo acá mismo quisiera setearle sus roles, tendría que escribir en la base de datos también. Entonces, en la misma conexión lo hago, porque si abriera dos conexiones distintas, corro un riesgo, que es que como esto quedó en una transacción que todavía no cerré, que no comitié, cuando quiero insertar los roles de esta persona, me falle, porque todavía no está guardada en la tabla. Para los que ya vieron gestión de datos, ¿se acuerdan que había que había lectura sucia, lectura fantasma, ¿sí? Y era de consistencia, depende del grado de consistencia que yo haga. Entonces puede ser que se quede esperando, incluso está serializable la base de datos, o sea, uno atrás del otro, hasta que no cierre la conexión del insert de la persona. Si yo tiro por detrás el rol, se queda esperando. Entonces se queda bloqueado y se me genera un bloqueo y ninguna de las dos se terminan escribiendo. Entonces mi aplicación, a nivel de aplicación, debería usar la misma conexión para todo un proceso atómico. Es decir, yo quiero guardar una persona con sus roles y eso lo considero algo atómico, todo ese proceso se tiene que llevar adelante con una sola conexión. Bueno, esta es la forma más fácil de hacer eso, compartiendo esta conexión y contando cuántos las están usando. Es la forma más fácil ahí. No es la mejor ni cerca, pero es la más fácil ahora que están arrancando. Después, lo que deberían hacer, aquel que quiere, y si no, si tenemos tiempo quizás lo veamos, es un pool de conexiones. ¿Sí? Esa sería la mejor forma de hacerlo. Y seguir pasando y pasarse el contexto entre las distintas partes de la aplicación cuando requieran que la conexión sea compartida. Es un patrón, es un poco más complejo de lo que están acostumbrados y yo les recomendaría que lo aprendan cuando ya dominen hacer una aplicación en capas. ¿Sí? No se vuelvan locos ahora, todavía tendrían que aprender un poco de la arquitectura y cómo desarrollarla, y una vez que eso les salga bien, pueden meterse con el tema de las conexiones porque van a entender exactamente qué necesitan hacer. Si no quieren hacer ahora, se van a perder en ¿y yo para qué quiero esto? No van a entender qué cosas son importantes y qué cosas no. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿No? Bueno. El proceso de cierre la conexión, cierra solo la conexión, pero los result set y los statements no. No, eso los tenés que cerrar donde vos haces la consulta. O sea, acá yo, por ejemplo, el getOll, si acá hago el getOll, hago el execute query, o sea, hago el prepare statement, se crea el statement. Hago el execute query, se crea el result set. Lo utilizo, lo recorro y lo utilizo. Y cuando terminé, en mi finally, me fijo, si no está en nulo, o sea, quiere decir que funcionó, que no falló, lo cierro. Si la statement no está en nulo, la cierro. Y después le pido que suelte la conexión. O sea, yo creé result set y statement, yo cierro result set y statement. ¿Sí? Dentro del mismo método. Algo importante es que mientras ustedes tienen el result set abierto, mientras no lo cierran el result set, están conectados a las bases de datos. ¿Sí? Y eso significa que tienen una conexión abierta de red entre su aplicación y la base de datos, y están consumiendo recursos. Por eso la práctica es trabajar en lo que se llama, hoy en día, el 99% de las aplicaciones, y yo creo que el 1% que falta es que quedó de legacy, trabaja desconectado, es decir, se conecta, trae los datos, lo
dependiendo del lenguaje, puede ser que lo tengan que mapear ahí mismo o no, y se desconecta y sigue trabajando después con todo lo demás. Pero se conecta, trae datos, mapea o no, y desconecta. En el caso de Java, mapeamos. Entonces, se conecta, trae los datos, los mapeamos y desconectamos. Después devolvemos después devolvemos el conjunto de datos ya mapeados. No nos quedamos con la conexión abierta, porque eso genera bloqueos, ¿sí? De lectura o de escritura, no importa, genera bloqueos. Lo que significa que mientras yo tengo abierto este result set, mientras yo no hice esto, nadie me puede modificar estas filas. Nadie me puede modificar estas filas. Imagínense que para ese no es mucho, pero para un get all, ¿sí? Cuando yo tengo un get all, son todas las filas de la tabla. Supónganse que estoy paginando o que es una tabla chica, no importa. Pero mientras yo tenga hasta que cerré acá, nadie puede cambiar ninguna fila de la tabla persona. Imagínense que en Facebook, mientras ustedes están revisando el listado de sus conocidos, ninguno de sus conocidos pudiera, por ejemplo, cambiar su foto de perfil o pudiera cambiar su estado o lo que sea. Imagínense una cosa como esa. No funcionaría. Entonces, conectarse, traer los datos, mapear, desconectarse y devolvérselo a la capa de arriba. Bueno, a ver en un chat. No, esto es más temprano. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Yo les voy a mandar, voy a agregar a la lista de ejercicios un ejercicio de JDBC. Tienen 2 semanas para hacerlo porque el lunes que viene es mesa, así que no nos vamos a ver. Nos vamos a ver el 3 recién. Así que yo en estos días les escribo un pequeño enunciado. Va a ser hacer un alta, baja, modificación y consulta, pero no en capas, ¿sí? Pueden hacerlo en el programa principal. Cada acción, alta, baja, modificación y consulta, tiene que estar en un método. El conectar y desconectar tiene que estar en un método aparte. Y lo tienen que llamar desde un pequeño menú donde ustedes le pasan los datos y los escriben en la base de datos o los recuperan de la base de datos. Solo van a tener que hacer eso por las próximas 2 semanas. ¿Sí? Los que no vieron acceso a base de datos todavía, o sea, no vieron base de datos en gestión de datos o eso, empiecen a armarlo, aunque sea armen la parte del select y del insert, y después vamos viendo cómo hacer la parte del update y el delete. Si se animan a hacerlo, mucho mejor. Si tienen un compañero en el grupo que lo hace, mucho mejor. Con ustedes y le va explicando, aprovechenlo. La clase del 3 va a ser para la gente que no cursó gestión de datos, ¿sí? Para los que no cursaron gestión de datos, vamos a hacer la clase del 3, donde les voy a explicar, o la está cursando este año, digamos, donde les voy a explicar un poco cómo usarlo, cómo crear el gestor, etc. Si bien están los videos, vamos a hacer una clase donde les despeje las dudas. El resto puede avanzar con este ejercicio. Después el 3 vemos cómo hacemos para la corrección. Si se las hago directamente la otra semana o veo de que me la manden a las resoluciones y yo se las corrijo. Y también puede empezar a verlo de capas, ¿sí? Puede empezar a mirarlo como para preguntarme si tienen dudas. Así que bueno, la clase que viene vamos a hacerlo así. ¿Alguna otra duda más de la parte de acceso a base de datos? ¿No? Bueno, los que no cursaron gestión por lo menos traten de instalar el MySQL y descargarse la librería
de conexión a base de datos, ¿sí? Y vean si pueden hacer pueden crear las tablas y eso con el steps, pueden ir creando aunque sea y hacer aunque sea el select. Fíjense si pueden llegar a eso. Si no, la clase que viene lo veo con ustedes. Un detalle, si ya tienen idea del grupo con el que van a trabajar, todos descárguense la misma versión de la librería. O sea, o usen todos la de hoy o uno se la descarga y se las pasa al resto. No hay problema, pero usen el mismo jar. ¿Sí? No importa si en Linux o Windows, les va a funcionar el jar igual. Usen el mismo para evitar problemas. No, no necesariamente los van a tener. O sea, puede ser que algunas personas tengan distintas versiones y les funcione bien y no tengan problemas. Pero también puede que no. Entonces, para evitar que uno tenga un problema y otra persona no del grupo, usen la misma versión. Entonces, o todos tienen el mismo problema o ninguno lo tiene. Y podemos resolverlo, podemos saber dónde está el tema. Y no es que una persona no le anda y no sabemos por qué. ¿Sí? En todo caso, que si le pasa a todo el grupo, sabemos que es un tema que tiene que ver con el código y no que tiene que ver con la máquina de la persona. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Qué ejercicio por dónde dijo que teníamos que hacer? El de... El ejercicio después yo se los paso. Le tengo que pasar les tengo que escribir el enunciado y pasárselos. Se los voy a agregar y se los mando el link. Calcúlenle mañana y pasado se los paso. ¿Algo más? Si no, ya los libero. Bien. Ya está, los libero entonces. Algunos, si tienen dudas también del 5 y del 6, me puedo quedar un rato corrigiéndolo. Si tienen dudas. No, yo no. Bueno. Aprovechen. ¿Alguno trató de instalar en MySQL algo y tuvo problemas? ¿No? Yo, profe, instalé el MySQL, pero más que problemas, tengo algo que hace que siempre se me inicie a las 12 de la noche. Y no sé qué es. Si tiene alguna solución, si no, no pasa nada. ¿Se inicia solo a las 12? Sí, es como que me abre una consola, este tipo CMD de Windows. Ah, Sí, sí. se abre y se cierra a las 12. Sí. A mí también me pasa. Después me fijo. La verdad es que no me sucede a mí. Después me Creo que fijo. es un update de la base de datos o algo así. Debe tener algún update. Lo que pasa es que hay una de las cosas que tiene MySQL ya desde las últimas versiones se llama Events, que permite disparar eventos, ¿sí? Desde la base de datos directamente y ejecutarse automáticamente. Debe pasar a las 12 porque debe haber un evento predeterminado a las 12 de la noche. Entonces por eso se les debe abrir y cerrar. Después me voy a fijar. Bueno, por lo menos a mí. ¿Todos tienen Windows? ¿Todos los que les pasa eso? Yo por lo menos sí. O sea, a ninguno con Linux. No, pero a mí no me sucede, digamos. Entonces, después me voy a fijar a ver si encuentro qué es. Bueno. Y cómo evitarlo. Bien, me lo anoto. En un segundo que me anoto. Listo. Me anoto para buscarlo a ver si encuentro algo. Bueno, chicos. Buen fin de suerte si rinden este miércoles. Disfruten el sábado del primero. Para aquellos que trabajan, aprovechen en su día. Y nos vemos el 3. Después yo le voy a pasar la tarea que es ese ejercicio. Es cortito, no es mucho. Así como son las mesas, el 21, el 26, capaz que varios de ustedes rinden, no va a ser algo muy largo. Pero
traten de hacerlo. Y los que ya por ahí o no rindan, tengan tiempo, ya conocen un poco de SQL y quieren, después de ese que yo les paso, quieren empezar a ver el de capas, pueden empezar a hacerlo. Después ya vamos a ir poniendo temas para las clases, para las consultas, entonces el que tenga dudas se conecta y pregunta todo lo que necesite, y después vamos a arrancar ya con web dentro de poco. Calculo que para fines de mayo vamos a estar arrancando con web como mucho. Bueno. Listo, chicos. Vale, profe, buena semana. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, igualmente. profe. Chao. Adiós. Chao, hasta luego.